agradecidos con el Señor por este tiempo. Nuestro respirar es adorar. Nuestro respirar es darle a Él lo que Él merece. ¿Por qué? Nadie puede pagar lo que Él hace en un corazón. Una cosa es antes de entender la obra de la cruz y otra cosa es después de la obra de la cruz, entendida, renovada en la mente. No es algo aburrido como muchos piensan, es una aventura gloriosa del día a día, un desafío de ver, de conocer ese Dios en acción, ese Dios glorioso que se manifiesta a través de un corazón sencillo, que simplemente le cree y le obedece. Así que vamos a comenzar. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Qué buena palabra para poder entender lo que nosotros legamos a nuestras generaciones, a nuestras familias, a nuestros hijos. Comienza con los padres. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El hombre o la mujer que teme al Señor va a ser liberado de otros temores, porque no es miedo a Dios, es respeto a Dios. El hombre que se deleita en los mandamientos de Dios va a ser liberado de deseos desordenados de su corazón en las cosas terrenales del tiempo presente. ¿Saben qué, amados? No solamente necesitamos temer a Dios, sino también amarle. ¿Por qué? Porque el temor a Dios nos aparta del mal, nos inhibe de pecar, porque el temor de Dios es una naturaleza en nosotros. Es esa naturaleza de Cristo. Entonces, ¿pero qué hace el amor a Dios? Nos lleva a la obediencia. Nadie puede decir que ama a Dios si no lo obedece. Nadie puede decir que conoce a Dios si no lo obedece. Aquí dice bienaventurado, significa más que feliz. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Qué significa esta palabra en el griego? Significa la estatura reconocida de influencia de nuestros hijos, de autoridad, que donde vayan posean la puerta de sus enemigos. En este nuevo pacto, ¿hay enemigos? En este nuevo pacto, el enemigo fue derrotado y fue vencido, pero no fue extinguido. No tiene el poder para atacarte, pero sigue teniendo el poder para engañarte. ¿Y cómo te engaña? Ofreciéndote el mundo. ¿Qué le dijo Jesús? Si postrado me adorares, a ti te daré todos los reinos del mundo, porque a mí me han sido entregados. ¿Cómo contestó Jesús a cada tentación? Escrito está: a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, la descendencia de los que aman, temen y obedecen a Dios es poderosa en la tierra. Tiene una estatura reconocida de influencia, de poder, de autoridad. Pero también es una generación bendecida. La bendición está sobre los hijos de Dios porque está en Cristo.
una palabra me dio el Señor mientras preparaba este tema, una promesa que está en Isaías 59 y dice: la palabra que he puesto sobre tu boca estará en la boca de tus hijos y en la boca de los hijos de tus hijos desde hoy y para siempre. Agárrela, que es para usted. Entonces, muy importante entender este legado de amor. Si hablamos de bienaventuranza, Jesucristo fue un bienaventurado, glorioso. ¿Por qué? Porque Él sí amó a Dios hasta la muerte. Él sí obedeció y tuvo un temor reverente. Vivió sometido a la voluntad del Padre. Por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que es digno de adorar. Y por eso dice, así que por eso es mediador. ¿De qué? De un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Toda la humanidad. Pero ¿quiénes son los escogidos? Los que aceptaron el llamado. Entonces, usted aceptó el llamado. Usted está aquí, disfrutando hoy, experimentando hoy esta vida gloriosa. Entonces, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Por qué tenemos un Nuevo Testamento? Porque el testador decidió negarse a sí mismo cuando estaba en angustia. Y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué amor del Padre entregar a su Hijo para que la gente que estaba perdida, separada, en detracciones, en maldades, en abusos, con una naturaleza fea, caída, rebelde, que nunca quiere hacer la voluntad de Dios, sean liberados, amados, perdonados. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que tengan una nueva creación, que sean parte de una nueva creación, que tengan una nueva naturaleza. Qué importante es esto. A medida de este mensaje vamos a ir entendiendo la importancia de la nueva naturaleza, la importancia de la renovación de nuestro entendimiento para entender, para comprender qué es lo que portamos, para comprender que lo que portamos tiene propósito de libertad, de paz, de descanso, de gozo, de disfrute. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Así que esto se trasluce también en los hijos de Dios. Necesitamos cada día entender, para no vivir con apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. Necesitamos morir cada día al yo, al ego, centrado en sí mismo. ¿Sabe para qué? Nos hace bien a nosotros, nos trae descanso, pero también le hace bien a nuestra familia, le hace bien a la nación, a la sociedad. Así que muchas veces nos preocupamos en dejar herencia a nuestros hijos, netamente un patrimonio material. Está bien, no estoy en contra de eso. Pero, ¿qué pasa cuando no transmitimos el patrimonio espiritual, la riqueza espiritual que hay dentro de nosotros, que es verdad, que es amor, que es poder,
que es fe, que es paz, paciencia. ¿Sabe qué? Hay millonarios o billonarios que hoy no están queriendo dejar la herencia a sus hijos porque saben que la pueden despilfarrar en pocos años, en poco tiempo. Entonces los abogados están ganando mucho. Hay abogados que ordenan el patrimonio para las herencias de los hijos. Les ayudan, les guían cómo hacer para que ese dinero no se pierda o vaya siendo ministrado a través de lo que les mandan hacer para poder recibir. ¿Por qué? Muchas veces tiene que ser algo así para que también los jóvenes puedan aprender lo que es el valor honesto del trabajo. El trabajo es una bendición de Dios. Entonces necesitamos enfocar nuestras vidas no solamente en acumular para dejar algo material, sino en llenar nuestro depósito. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿De qué está siendo lleno nuestro depósito? Del amor, de la fe, de la verdad, de la vida, porque eso necesitamos transmitir. No se hereda la fe ni el amor, se transmite, se establece a través del ejemplo, a través de mostrarles el camino a nuestros hijos, desde niños, para que cuando sean grandes no se aparten de él. Entonces, ¿qué es un legado? Dar un bien a través de un testamento. ¿Cuál es el bien supremo que estamos conociendo? Cristo es el bien supremo que necesitamos legar, transmitir, manifestar. Nadie va a querer a un Dios que no conoce. Nuestros hijos no van a querer a un Dios que no conoce. ¿Pero cómo lo van a conocer? Pregúnteme, por favor. ¿Cómo lo van a conocer? A través de usted, a través de su carácter, a través de su templanza, a través de su paciencia, a través de su verdad, a través del amor. No mienta, mi hijo. Llama al cobrador, dijimos ayer. Dígale que no estoy. ¿Qué está haciendo? Está ahorrando su palabra con una acción que no concuerda, que no es coherente con su boca, con lo que habla. Necesitamos ser coherentes con lo que hablamos y con lo que hacemos. Entonces, dar a Cristo a través de un testamento. Que el testamento no sea la letra, que el testamento sea la vida del Hijo que se pueda transmitir. La transmisión de nuestro patrimonio interior, la herencia de principios fundamentales. ¿Cuál es el principio fundamental para edificar? Cristo. Creencias y experiencias de vida con la intención de inspirar a las futuras generaciones. Oiga, qué hermoso es inspirar. Que digan los jóvenes, los hijos, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. Es el aporte espiritual de lo que creemos y practicamos, lo cual es transmitido de padres a hijos. Transmitimos lo que conocemos y vivimos. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede transmitir lo que no conoce. Nadie puede transmitir lo que no vive. Aquí vemos cómo los padres pueden enseñar, ministrar, a edificar a los hijos. Edificar la vida
la vida de nuestros hijos es muy importante. ¿Cómo se edifica? Cada ladrillo que representa la verdad, la palabra, que representa el cemento, lo que pega, la oración, la fe, el enseñarles a depender del Espíritu Santo. Después de esta breve introducción, vamos a iniciar con este mensaje que comenzamos el anterior domingo, que lo he establecido en 3 partes. La primera es conocer es obedecer. La segunda es amar es obedecer. Y la tercera es obedecer es permanecer, expresar, practicar, andar como Él anduvo. Entonces dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué es tan importante obedecer? Porque la desobediencia de un hombre constituyó a todas las generaciones de la tierra en pecadores, separados y apartados de Dios. Fíjese usted que el único mandato en el Edén era la obediencia. La gran virtud en el Edén era la obediencia. No habló nada el Señor de la fe, del amor, de la humildad. No habló nada de eso. ¿Por qué? Porque en la obediencia lo cubre todo. Si tú obedeces a Dios es porque le crees. Si tú obedeces a Dios es porque le amas. Si tú obedeces a Dios, tienes un corazón humilde que se somete a su voluntad. Entonces, desde el principio, en el Génesis, el libro de los comienzos, se estableció la obediencia. ¿Por qué? El único mandato para permanecer en el Edén era obedecer. ¿Y qué tenían que obedecer? El Señor les habló y les dijo, de todo árbol que hay en el huerto pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. ¿Pero qué pasó? Eso está en el Génesis 2, 16 y 17. En el Génesis 3, 11, Dios le dice, estoy escondido porque tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? Comiste del árbol que te dije que no comieras. Entonces ahí vemos que el libre albedrío que Dios le dio al hombre lo utilizó en contra de Dios. No, en contra de sí mismo. Se vio desprotegido, sin la gloria de Dios, en temor. Se abrieron sus ojos a una realidad que no conocía. Y tuvo mucho temor, ¿sabe por qué? Porque ya no oyó la voz adentro de él, sino afuera. Qué tristeza. Nosotros vemos que desde el Edén perdido, la obediencia era la virtud en el Edén. Pero también al final de la Biblia, en el Apocalipsis, en el libro de la revelación de Jesucristo, nosotros podemos ver que la desobediencia que cerró el camino al árbol de la vida fue recuperada. En el Apocalipsis vemos, ¿qué vemos? La obediencia también. Apocalipsis 14, 12 dice,
Y esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y permanecen en la fe de Jesús. Glorioso. Pero ¿cómo es que se volvió a recuperar el Edén perdido? Nos vamos al centro de la Biblia. ¿Y qué encontramos? Una cruz. Encontramos la obediencia de un hombre. Uno que se hizo hombre, que se humilló a sí mismo, despojándose de toda su gloria. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí hay muy claro, obediente hasta la muerte. ¿Qué muerte? Al yo, a su angustia, a su temor. Para después, primero murió en Getsemaní, a sí mismo, para después morir físicamente y cumplir el propósito de Dios. Entonces, vemos en Romanos 5:19, así que, dice el apóstol Pablo, que por la desobediencia de uno, todos los hombres fueron constituidos pecadores, separados, apartados de Dios. Mas, por la obediencia de uno, todos serán constituidos justos. La justificación es glorioso entender. La nueva creación, esa es la que usted porta ahora, que tiene a Cristo. Un ADN en su nueva naturaleza de Dios. ¿Cómo podemos saber si verdaderamente conocemos a Dios? ¿Qué es gnosis? Usted sabe que en el griego es muy amplio sus conceptos. Y esta palabra conocer, gnosis quiere decir conocimiento. Esta palabra tiene muchas acepciones para el conocimiento. Está gnosis, está epignosis. ¿Qué es gnosis? Gnosis es un conocimiento teórico de la letra, algo superficial. La epignosis ya es un conocimiento más detallado, más profundo, más estudiado. Entonces, aquí el apóstol Juan estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso, una iglesia que había caído en esta secta, porque simplemente conocer la letra los llevó al gnosticismo. La religión de gnosis viene gnósticos, pero esta religión era el gnosticismo. ¿Qué? ¿Por qué el apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia de ese tiempo es la iglesia de hoy? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque ellos decían conocer a Dios y eran muy orgullosos en ese conocimiento que tenían de Dios. Tenían un conocimiento intelectual, espiritual, místico, pero que no acompañaba en una coherencia de su comportamiento ni de sus acciones. Entonces el apóstol Juan tuvo que ser bien categórico al decirles: ustedes dicen que le conocen, pero sus acciones dictan otra cosa. Entonces, ustedes son mentirosos, porque esa es la verdad. El que le conoce le va a obedecer. Tan importante es la obediencia, amados, que cuando la practicamos nos damos cuenta cómo Dios nos guarda y nos protege. Estaba leyendo, y lo comenté ayer, sobre un pastor misionero que lo enviaron al Congo. Allá les dan la misión, les da casa. Y bueno, le dieron una casa, tenía un jardín hermoso. Y su hijito estaba debajo de un árbol jugando. Y este pastor le habló a su hijo y le dijo: Pedrito, obedéceme inmediatamente. Tírate de cara al suelo. El niño miró y se tiró al suelo.
Y luego le dijo, ahora gatea hacia mí rápidamente. El niño gateó rápidamente. Cuando estuvo lejos del árbol le dijo, ahora párate y corre hacia mí. Cuando abrazó el padre a su hijo, se volcó el niño y vio que en una rama del árbol colgaba una serpiente de casi 5 metros de largo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida de obediencia? Porque muchas veces nosotros decimos, explícame a ver, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Sí o no? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que perdonar? Si es injusto lo que me han hecho, ¿por qué? Explícamelo. Lo voy a hacer más tarde. No, es inmediato, porque tu vida corre peligro. ¿Por qué necesitamos perdonar? Muchas veces perdonamos a la gente de afuera que nos hace cualquier cosa. Eso no es problema. La cuestión es perdonar a alguien que conoce a Dios, que es tu amigo íntimo, que te habla mal, que habla mal a tus espaldas, que te traiciona, que te descalifica, que te maldice. Pero cuando nosotros decidimos no perdonar, estamos haciendo daño a nosotros mismos, pero también a la persona. ¿Por qué? Porque la mantenemos atada a una condición de un pensamiento y de palabras. Pero cuando decidimos perdonar, es por el entendimiento de la nueva naturaleza que portamos. ¿Sabe por qué? Porque cuando entendemos que los que hacen esas cosas nunca entendieron lo que portan, lo que son y lo que tienen. Por eso es que hacen eso. ¿Y sabe qué? Ahí nos da misericordia. Perdonamos inmediatamente, con piedad, con misericordia, y comenzamos a orar por esas personas, porque tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ella. Aquí el apóstol Pablo le estaba hablando a ese tipo de persona que se ufanaba de conocer la letra, de conocer a Dios, pero sus hechos negaban que lo conocían. Esto me lo dio el Señor hoy. Fíjese que la gente que tiene apariencia de piedad, esto no lo vieron ayer, jóvenes. Ustedes lo están viendo hoy, porque Dios me lo dio hoy. Fíjese que la gente que tiene apariencia de piedad hace buenas obras, ¿sí o no? Son amables, hacen buenas obras, pero no van a ser conocidos por sus obras en el reino y en el cielo, sino por sus frutos. Eso me lo enseñó hoy el Señor. No van a conocerte por tus obras, sino por tus frutos. ¿Qué necesita esta generación? ¿Qué necesitan tus hijos? No necesitan tus obras. Aunque obviamente pero lo que va a impactar es el fruto que des. Es el fruto del Espíritu que te gobierne. El amor, el gozo, la paz, la fe. Un corazón perdonador. Cuando alguien me hace algo a mí así muy, muy grave, mis hijos, mi familia, jamás lo sabe. Jamás. ¿Sabe por qué? Y lo digo aquí y Dios me respalda. Situaciones, mi hija no lo sabe. Mis nietos no lo saben. No quiero ser la generación de Esaú, que ministró odio a su generación en contra de los hijos de Israel. Que pasaron 500 años y después que salieron de la esclavitud de Egipto, rogaron para pasar por sus contornos. Por favor, déjennos pasar. El hermano de Jacob, déjenos pasar. Le vamos a pagar el agua y todo lo que
el pueblo necesite. No, no pasarán por aquí. ¿Sabe qué? Habían pasado 500 años. Por eso es, amado, lo que transmitimos. ¿Es vida o es muerte? Esa nación fue destruida. Ahorita es una reliquia, Capadocia. Eran tan orgullosos que hicieron su casa en la roca. Entonces, jamás, porque cuido el corazón de mi hija, de mis descendientes. Porque no toda la gente tiene la madurez para entender las naturalezas. ¿Por qué hacen eso la gente? Porque poseen sin entender lo que poseen. ¿Se comprendió el trabalengua? Porque poseen una vida que no entienden, una vida gloriosa, que a medida que vamos conociendo, se va magnificando en nuestro interior y va apareciendo y se va manifestando y se va expresando. Entonces, por su fruto los conoceréis. Y aquí está muy claro, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Aquí nos está hablando de dos árboles, amados. El conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Al que tú permanezcas, le des tu atención, le obedezcas. Ese es el que se va a manifestar. No podemos pedir, dice, peras al olmo. No podemos pedir a una generación que tiene un rótulo de cristiano, pero que nunca ha decidido rendir el corazón y morir a sí mismo. Entonces va a seguir manifestando ¿a quién? Al viejo del árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal tiene buenas obras. Uf, claro, muy buenas obras. Pero Dios ve el fruto del Espíritu. Entonces, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque no están operando desde la nueva naturaleza. No han decidido negarse a sí mismos. Si tú en este día tienes rencor en tu corazón contra alguien y no has perdonado, mucha gente dice, no te des el lujo de no perdonar. ¿Qué lujo? No te canceles la vida, yo digo, al no perdonar. Y aquí, esto está en el mismo contexto de Mateo, lo que Jesús dijo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros? Obras. Puedes hacer muchas obras buenas, pero si no das fruto, si el fruto del Espíritu no te gobierna, ¿qué va a pasar? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí estamos hablando que el que conoce obedece. Y aquí estamos hablando de otro término griego que es ginosko. No es teórico, es un conocimiento íntimo, profundo de Dios, que a medida que vas obedeciendo y vas muriendo, la vida del Hijo va creciendo y se va manifestando. Y se va manifestando el fruto del amor. ¿Para qué? Para entender a los que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella. Para entender que nunca murieron a su yo. Y por lo tanto, ese yo los gobierna. Y ese yo siempre tiene esas características. ¿Cuál es la principal que vimos? La anterior.
amadores de sí mismos. En eso se operan los demás pecados. Entonces aquí este actor que me gusta mucho ha recibido a Cristo y lo que dijo me tocó. Amo al Señor y quiero servirle todos los días de mi vida. Entonces aquí nos vamos al segundo punto de este mensaje, que es obedecer es amar. Obedecer es amar. Si yo te pregunto aquí, ¿amas a Dios? A ver, les pregunto, ¿amas a Dios? Inmediatamente usted contesta sí, ¿no es verdad? Y si yo te pregunto, ¿obedeces a Dios? Algunos lo piensan, pero no se están dando cuenta que lo que le estoy preguntando es lo mismo. Porque si amas, obedeces. Y si obedeces, es porque amas. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que guarda su palabra, el que obedece su palabra, el amor de Dios se perfecciona. Y la perfección acá no nos está hablando de ser infalible. Ah, no, mojigatos nunca fallan, nunca. No, sí fallamos, tenemos emociones, nos enojamos. Pero no permanecemos en ese estado porque no es nuestra condición. Cuando me enojo, yo digo, no, esa es la vieja. La nueva tiene una condición nueva. La condición de paz, de gozo, de pasar por alto la ofensa, de fe. No es que seamos, sino que cada momento decidimos. Cada instante decidimos. La decisión, el libre albedrío es un poder. El Espíritu Santo es el poder del reino que nos fortalece, que nos ayuda en nuestra debilidad. Pero cuando tú decides algo, ¿qué puede hacer Dios? Aunque tiene todo el poder. Lo dejamos a Dios con los brazos cruzados cuando decidimos por nosotros mismos. Así que, perdone. Si cree que ama a Dios, obedezca. Porque si obedece es que ama a Dios. Aquí, esta imagen tiene un testimonio. Estaba leyendo de un matrimonio, una pareja que estaba en su auto. Y a veces las mujercitas nos olvidamos de ponernos el cinturón y todo eso. Y el esposo cuenta a él que le dice, abrochate el cinturón de seguridad. Y ella así, abrochate el cinturón de seguridad porque es la ley. Nos pueden sacar multa. Y dice que él inmediatamente pensó y dijo, qué tontería. Pero si yo no quiero que mi esposa se abroche el cinturón para no pagar una multa. Yo quiero que mi esposa se abroche el cinturón porque quiero que sea preservada, porque la amo. Y si hay cualquier accidente, no sufra ningún daño. Amados, ¿cuántas veces nosotros obedecemos al Señor por obligación? Porque todo lo que hacemos de alguna forma tiene alguna motivación. ¿Cuánta gente obedece a Dios por temor? Me va a disciplinar si no hago. Si no doy, no voy a tener. Si obedece por obligación o por temor. Y mucha gente piensa que el cristianismo es una serie de reglas que hay que cumplir y obedecer.
obediencia sin amor es legalismo. Y piensan que su satisfacción está en cumplir todas las reglas. ¿Sabe qué dice Dios gritando desde el cielo y desde tu corazón? No, no hay ninguna satisfacción en eso. El gozo verdadero está en rendir el corazón, en renovar el entendimiento y decir sí cuando Él hable. Habla, Señor. Dice en Samuel que tu siervo oye. Pero nosotros decimos en este nuevo pacto, habla, Señor, que tu Hijo oye con la intención de obedecer. Y aquí el amor no se contenta solo con recibir. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Más bienaventurado es dar que recibir. El amor siempre quiere dar, porque esa es la naturaleza que tenemos. Dios dio a su Hijo a la cruz. ¿Y qué naturaleza tienes tú? La naturaleza, pues, el ADN de Dios es dar. Es darle a Dios lo que Él pide. Ayer incursioné en algo que el Señor me estaba ministrando en la palabra de ayer, que va a ser la prédica de la próxima semana, Dios mediante, sobre la fe que da, la fe que obedece. Y entender esta fe de los antiguos que está en el Nuevo Testamento. La fe de los que estuvieron con Jesús y la fe después de Jesús, pero que tienen que volver a la obra consumada. No están esperando promesas. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ya está hecho. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, amados. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Si hay algo que anhela mi ser, es que Dios me hable. Y que Él pueda manifestarse en el proceso de mi vida, a lo largo de mi vida. Que puedan verlo a Él. Ya no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para aquel que nos amó de tal manera que fue a la cruz. Murió y juntamente con Él morimos, pero juntamente con Él resucitamos. Y hoy estamos sentados a la diestra del Padre. Estamos en Cristo, en victoria. Y aquí seguimos. El que ama, obedece. No hemos entendido la gracia si no podemos relacionar el amor con la obediencia. Muchas personas piensan, voy a obedecer para ganar el favor de Dios. ¡Qué error! El favor de Dios no lo puedes ganar con nada, porque el favor de Dios lo tienes gratis por su gracia, porque Él se dio a sí mismo. La gracia de Dios, el favor de Dios no se gana con nada, se recibe por fe. La obediencia revela que amamos a Dios. La desobediencia muestra indiferencia o que le amamos menos que a otros amores. ¿Sabes qué? Amados, tú te vas a dar cuenta, así como yo me he dado cuenta. Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tu tesoro son otras cosas, otras personas, te aseguro que ahí va a estar tu corazón, ahí va a estar comprometida tu vida, ahí va a estar comprometida tu obediencia.
Dios habló sobre Israel. Israel, viniendo a ser hijo, dueño, has venido a ser esclavo. Oiga, usted es un hijo de Dios. No se esclavice teniendo otros dioses, otros ídolos. ¿De qué nos está hablando aquí? De exclusividad. De exclusividad. En la multitud de tus caminos te cansaste, dice Isaías 57, 10. Pero no dijiste, no hay más remedio. Hallaste nuevo vigor, nueva fuerza en tus manos. Por lo tanto, no te desalentaste. Y ahí Dios estaba refutándole al pueblo las migajas que le daban, porque compartían su amor con otros dioses y señores. Amados, este pueblo quería tener muchos dioses e incluirlo en su rito al Dios único y verdadero. ¡Qué locura! Pero hoy la iglesia también tiene muchos ídolos y lo tienen a Dios. Pero cuando dice más abajo, pero cuando tengas problemas, que te libren tus ídolos. Pero el que en mí confía, dice, tendrá la tierra por heredad. Su herencia es Cristo. Entonces, esto se trata, amados, de exclusividad. No puedes amar a dos señores. No puedes servir a dos señores. Ayer estaba muy cansada, pero muy cansada. Llegué a la casa más o menos a las 9, tenía que hacer otras cosas, ir a ver a mi mamá y antes de dormir ya casi a las 12. Me pongo a leer siempre un poco y el Señor me comenzó a hablar, oiga. ¿Sabe que el sueño que tenía se me fue en un 2x3? Porque eso es la palabra viva. Cuando Dios te habla, te sacude por dentro. Se acabó el sueño, el cansancio y todo. Me salí rajando de mi cama. Me fui a mi computadora. Y ahí, porque el Señor me habló. Exclusividad. Un solo Dios. Un solo espíritu. Una sola fe. Un solo propósito. Una sola mente. ¿Qué mente? Uniformada, todos con la misma polerita, pero con sus mentes divididas. No, la mente de Cristo gobernando a la iglesia. Muy poderoso. Mente de gobierno, mente de unidad. Ser uno en Cristo. Entonces, aquí, amor compartido o amor exclusivo. Con Dios no puedes compartir tu amor. Tiene que ser exclusivo. Porque depende de quién esté en el primer lugar en tu vida, quién sea el todo en tu vida. Todo lo demás se va a ordenar. ¿Sabe por qué? Porque Él dice que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. Y Colosenses lo dice. Que renovemos nuestro entendimiento para que seamos plenos en Él, para que Él sea el todo en todos. Dios lo dice, oiga, para que Él sea el todo en todos. Él es el todo. Cada una lo sabe. Él es el todo. Y no estoy hablando, por favor, no me malinterprete. Como decía el chavo, creo, o no sé quién decía, pero no estoy hablando. Hay cosas en nuestra vida con las que luchamos. Estamos en un proceso. Pero yo sé que aquí usted ama a Dios. Usted ama a Dios. Usted le obedece a Dios. Que una vez una mujer que amo tanto me dijo, o le contestó a otra, ¿obedeces a tu esposo? Y ella dijo, a veces sí, a veces no. La canción de Julio Iglesias. Pero nosotros no.
Nosotros no somos de lo que a veces sí, a veces no. En el proceso, todo, a veces sí, a veces no, pero la intención de nuestro corazón, eso es lo importante. ¿Con qué intención nos levantamos a cada día? Decir, Señor, yo vivo para ti, yo te quiero obedecer. Puede ser que al final del día fue a veces sí, a veces no, pero sí, hay el deseo, la disposición, y eso lo ve Dios. Entonces, aquí, tampoco entendió delante de quién estaba. Esto me lo dio anoche el Señor y dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Nuevamente, guarda la palabra. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Saben qué? El Señor conoce nuestro corazón. Y aquí yo no lo he puesto esto para hablar sobre dinero, porque puede ser otra cosa que tengamos por muy sublime o puede ser otro amor, puede ser otra pasión. Pero el Señor va a ministrar, por eso es que esta es la fe que no se hereda, es la fe que se transmite, porque cada uno tiene una comunión con Dios. Dios sabe en qué luchamos, Dios sabe con qué tropezamos, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y Él va a hablar directamente a nuestro ser. Pero a este hombre vio dónde estaba su otro Dios y le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué pasó? Y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que Jesús le dice? Si quieres ser perfecto, esto es muy importante. Me gusta más la traducción de Marcos que dice, mirándole, le amó y le dijo, no dice perfecto, pero una cosa te falta, dice en Marcos. Una cosa te falta. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Pero aquí dice, ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres ser maduro? ¿Quieres operar desde lo nuevo? Rompe con los ídolos. Ríndete a uno solo. Amemos a uno solo. Y los demás amores se van a ordenar en tu vida. ¿Cuántas personas dejan de venir porque el bien supremo les dio trabajo? No, es que no puedo porque ya los domingos tengo que. O no puedo a las reuniones porque mucho trabajo, estoy muy cansado. O cuántas personas dejan de venir porque encontraron un amor. Y el amor, no comparto eso. Eso es retrógrado, eso es. ¿Y cuántas veces dejamos la vida verdadera, la vida eterna? Comienza conociendo a Cristo aquí y obedeciéndole por un amor pasajero. Entonces, amados, amor exclusivo pide Dios. Ámalo a Él sobre todas las cosas. Si se fijan, los 10 mandamientos se han reducido a uno solo. Ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces el tercer punto es obedecer, es permanecer. Practicar y transmitir la verdad y el amor a nuestras generaciones. Y aquí el apóstol Juan dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice, si se da cuenta, no es solo decir, hay una operación que se manifiesta, hay una obediencia que se da. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Perdonando, amando, estableciendo la verdad, liberando, sanando, redarguyendo, hablando la verdad que hace libre, que libera, que rompe cadenas. Juan 15, puse esa vid, porque Juan 15 dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Nosotros podemos estar en Cristo y no permanecer en él. Ya recibí, tengo a Cristo. ¿Y sabe qué? El que solamente está en Cristo puede dar hojas, pero no fruto. Pero el que permanece en Cristo y camina su vida de fe, manifestándolo a Él, porque aquí el apóstol Pablo no nos está diciendo solamente imita a Cristo, sé como Cristo, manifiesta a Cristo, porque lo que portas es su vida, es su naturaleza, manifiesta a Cristo. Entonces, si estamos solamente en Cristo, tal vez demos hojas, pero cuando la gente necesitada, angustiada, vengan a buscar un refugio, un consuelo, solo van a hallar follaje. Pero si permanecemos en Él, manifestándolo a Él, manifestando lo que es Él, cuando la gente esté necesitada, o uno mismo, o tu familia, cuando vengan, hallarán fruto, ese fruto que permanece. ¿Para cuándo? Para siempre. El que permanece en mí da mucho fruto. Entonces, mi última lámina. El Señor me habló hace años en una situación muy difícil. Mi abuelita amada me decía, hijita, no hay que morirse para que otro viva. Así me decía, porque mis situaciones eran de muerte, así me sentía de morir. Hijita, no hay que morirse para que otro viva. Pero ese es el entendimiento, mal entendimiento de los que te aman y no conocen a Cristo, pero te aman. Pero el entendimiento de lo nuevo, de la nueva vida. En esa situación terrible, estaba en mi cocina. Generalmente me hablo en el baño o en la cocina, no sé por qué. Pero estaba en mi cocina y me dice, hay que morir para que otro viva. Y yo, entonces, hay una canción de Alex Campos que dice, o vives tú o vivo yo. Tú decides quién vive, quién te gobierna. Si vive él, yo tengo que morir. Y si vivo yo, nunca voy a dar fruto. Nunca se va a manifestar en mi vida porque va a estar rezagado. Entonces, si vemos la definición que el apóstol Pablo da del amor, en ningún momento dice sentir, porque los matrimonios ahora se están dividiendo, destruyendo, porque dicen, y a mí me han dicho varias veces, ¿sabe qué? Es que ya no lo amo, ya no la amo, ¿qué voy a hacer? Pero es que el amor no es sentir, la fe no es sentir, la fe es entender. El amor no es sentir. ¿Qué es el amor? Morir.
Porque todo lo que se dice acá, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es amador de sí mismo. El que busca lo suyo es el egocéntrico. Y piensan que cuando se casan, el pobre hombre o la pobre mujer los tiene que hacer felices. Oiga, no está bien eso. No ponga cargas pesadas en otros. El único que te puede hacer feliz es Cristo y tu respuesta a Él de obediencia. Nada más, nadie más. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. ¿Sabe qué? Esto me encantó. El amor se goza de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así que si usted piensa que ya no, o los que me están mirando, esto no es es para los que me están mirando por las redes. Si usted piensa que ya no ama a su esposo o a su esposa, se habrá acabado el sentimiento, la emoción, pero el amor nunca deja de ser. El amor de Dios nunca deja de ser. Y así necesita caminar la iglesia. Pero usted no sabe lo que me hizo. Si quieres seguir vivo, sigue sin perdonar. Si quieres que Cristo viva en ti, muere. A tu yo, muere. A tu emoción y a tus sentimientos. Porque los sentimientos siempre van a estar. Pero tú decides quién te gobierna. Cristo o el viejo hombre.